¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, avanzamos con una clase más del programa y del curso. Sí, hoy vamos a hablar de lo que es un poco el régimen de entidades financieras en general, lo que es la 21526, ley que ya a esta altura ustedes estarán hojeando y leyendo. Sí, vamos a hablar de los principales bancos, vamos a hablar de cuál es la estructura, el marco institucional del funcionamiento y la actuación de los distintos bancos, cuáles son los pasos mediante el cual un banco obtiene lo que sería la licencia de banco, de entidad financiera. Me refiero en términos amplios, ¿no? Recuerden que la ley de entidades financieras comprende dentro de los sujetos entidades financieras de carácter bancario o entidades financieras de carácter no bancario. Vamos a ver, bueno, el inicio, un poco cómo es el funcionamiento y cómo es la finalización de la vida, de la existencia de la misma, ¿sí? Hay distintas causales por las cuales se puede revocar lo que es llamada la autorización para funcionar de un banco. ¿Sí? Hay distintas sanciones, están previstas en el artículo 41, fundamentalmente, que habla de distintas, digamos, sanciones que puede aplicar el Banco Central como autoridad de aplicación frente a distintas, digamos, series de irregularidades en que puede quedar inmersa o en curso una entidad financiera, según la gravedad, ¿sí? De la infracción a la disposición de la ley o a cualquiera de todas las regulaciones o reglamentaciones que dicten su consecuencia al Banco Central, lo va a habilitar, ¿sí? A imponerle distintos tipos de sanciones que van desde una mera apercibimiento o un simple llamado de atención, aumentando en intensidad y en severidad hasta llegar a la más severa de todas, que es la revocación de la autorización para funcionar, ¿sí? El quitarle la licencia de banco para operar o para funcionar como entidad financiera. Bien, a ustedes, bueno, ya les hablamos de lo que es el fenómeno de la intermediación financiera. Ustedes saben que los únicos sujetos o personas que están habilitados a realizar una intermediación financiera son aquellos que explícita y expresamente autoriza el Banco Central a través de la autorización para realizarlo, ¿sí? Entonces, ya hablamos que la calificación del concepto obedece a un aspecto más de carácter objetivo que subjetivo, pero en el artículo 2, ¿sí? De la 21526, allí ustedes encontraban los distintos tipos de bancos o los distintos tipos de sujetos que quedan comprendidos en lo que es el régimen y que están o que van a llevar a cabo su función, ¿sí? Entonces, si ustedes van allí, van a encontrar la enumeración de los distintos bancos. ¿Qué son? Bueno, son básicamente los bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, también están las compañías financieras, las llamadas, las cajas de crédito, y también las sociedades con fines de préstamo para vivienda, fundamentalmente préstamos para vivienda, así que se focalizan casi exclusivamente en eso, ¿no? En otorgar financiación destinadas a fines de vivienda o de carácter, sí, hipotecario. Em, bueno, esta es enumeración que ustedes van a encontrar en el artículo 2, la propia norma lo deja claro, no tiene carácter taxativo, sino que es a título meramente enunciativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si hay otros tipos de figuras bancarias que no están contempladas o previstas en la ley, pero que puedan surgir por las prácticas bancarias en la medida en la que estén receptadas, contempladas y autorizadas por digamos, la legislación que dicta el Banco Central, también van a poder
encuadrar, ¿sí?, dentro de este funcionamiento. Es decir, por más que no estén contempladas en la ley, no se trate de ninguna de estas figuras, ¿sí?, podría llegar a darse el caso que aparezca una nueva figura, ¿sí?, y que el Banco Central eh, lo, lo considere incorporado dentro del funcionamiento de esta ley. ¿Sí? Podremos hablar después del el surgimiento de las nuevas fintech y todas las modalidades o las figuras que éstas podrían llegar a adoptar a raíz de las distintas operaciones que realizan. ¿Sí? Vamos a hacer un comentario sobre fintech en la próxima clase o en la siguiente. Con lo cual no me quiero detener ahora, porque quiero dedicarle un tiempito específico a eso, porque lo amerita y es necesario, sobre todo por la importancia que están teniendo hoy. Pero bueno, sepan ustedes que es posible que haya una figura en la que no se trate de alguna de estas contempladas específicamente, que pueda llegar a ser también entendida que realice operación financiera, por supuesto, con la correspondiente y pertinente autorización del Banco Central para llevarlo a cabo. Em, bien, entonces lo primero que vamos a hablar es lo que es el hito inicial de un banco, que tiene que ver con su autorización para llevar a cabo su actividad. ¿Sí? Em, Esta licencia la tiene que otorgar el Banco Central, y el Banco Central, al momento de, digamos, de analizar el pedido de un banco para poder ser receptor de esta licencia, de esta autorización para funcionar como banco, va a evaluar o va a analizar una serie de cuestiones, ¿sí?, que fundamentalmente tienen que ver con qué. Tienen que ver con la viabilidad y la, la opinión del Banco Central acerca de la conveniencia o no, acerca de la pertinencia o no, acerca de si resulta conveniente, resulta a su criterio, que ustedes van a ver que hay un campo de discrecionalidad muy fuerte en cuanto al análisis de los distintos parámetros para poder evaluar si es conveniente o no es conveniente otorgar la licencia a un banco. Va a llevar a cabo este tipo de análisis y de evaluaciones que van a apuntar en lo que tiene que ver, por un lado, lo que es la conveniencia de la iniciativa, ¿sí? Es decir, si realmente vale la pena, si el Banco Central entiende que hay una finalidad de beneficio, digamos, social a raíz de la entrada a la operatoria de este banco, ¿sí? Tiene que analizar también lo que son las características del proyecto, las condiciones generales y particulares del mercado, es decir, que haya perspectivas de índole macroeconómico, que justifiquen el surgimiento y la aparición de un nuevo banco. Tiene que analizar lo que sería dentro del análisis de la conveniencia. Por ejemplo, si hay una región que en materia de densidad de población necesita la apertura de un banco, porque allí no hay suficientemente cobertura bancaria o suficientemente bancarización de la población, en el sentido de que no hay, o mejor dicho, hay una relación asimétrica entre la cantidad de población y la cantidad de eh, sucursales bancarias que prestan el servicio. Bueno, puede considerarse que haya una necesidad de instalar o de autorizar el inicio de un nuevo banco, ¿sí? Razones de carácter geográfico. Condiciones generales y particulares del mercado. Hay que ver cuáles son las condiciones del mercado en general y de los distintos sectores en particular. ¿Qué otra cosa también va a analizar o va a evaluar el Banco Central? Bueno, va a evaluar todo lo que son los antecedentes de los solicitantes y la responsabilidad. Es decir, va a evaluar el track record que tiene cada banco, si tiene experiencia en la materia, si no tiene experiencia en la actividad financiera, ¿sí? No es
no se va a lanzar el Banco Central a otorgar una autorización a un sujeto que no tenga, digamos, un expertise por lo menos comprobable en la materia. Todo esto es un proceso que lleva un tiempo largo, ¿sí? El proceso de otorgamiento de licencia bancaria, por lo general, ah, requiere una serie de documentación, una serie de información que el Banco Central le va a pedir a un banco, justamente para poder tener todos los elementos suficientes para poder otorgar esta autorización y entienda que esto sea, que no haya un atisbo de duda respecto de respecto de que de ese banco que recibe la licencia va a funcionar correctamente, ¿sí? Hay que probar la idoneidad moral, patrimonial y técnica de lo que sería su cuerpo directivo, ¿sí? Después, cuando vayan leyendo la ley van a ver que dentro de los requisitos que tienen que tener los directores y los accionistas hay muchas pautas de exclusión, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la calidad sí, la calidad personal y la calidad, si quiere, profesional o técnica de sus distintos integrantes. Bueno, respecto a lo que es la naturaleza o el origen de las entidades financieras, podemos, por un lado, hablar de las entidades en cuanto a su origen y titularidad del capital, ¿sí? Que van a ser de carácter pública, de carácter mixta o de carácter privada. También podemos hablar de las entidades por el servicio financiero que prestan. Pero fundamentalmente, ahora enseguida les voy a contar en qué consiste este fenómeno de la banca múltiple o de la universalidad operativa, que es lo que fundamentalmente hoy eh, rige como tendencia a nivel mundial, o por lo menos en el mundo occidental. Em, Le decía que, bueno, según las entidades financieras se clasifican de acuerdo al origen y la titularidad del capital, en públicas, mixtas o privadas. Públicas quiere decir que su forma, digamos, va a estar determinada por lo que se llama su carta orgánica. ¿Qué es la carta orgánica? La carta orgánica es como una suerte de estatuto de un banco de naturaleza pública, ¿sí? Así como existe la carta orgánica del Banco Central, la carta orgánica del Banco Ciudad, la carta orgánica del Banco Provincia. ¿Sí? Sí, el Banco Provincia tiene una particularidad que tiene que ver con la reserva que hizo la provincia de Buenos Aires sobre la forma, los contratos y las operaciones de sus bancos. ¿Sí? Por eso el Banco Provincia tiene una particularidad de que está de cuando se firmó una cuestión histórica, el Pacto de San José de Flores, allá por el 1800, el Banco Provincia que ya existía se reservó, ¿sí? Sus facultades, mejor dicho, la provincia se reservó sus facultades sobre el hongo, con lo cual, por eso, entre otras cuestiones, no está sujeto a todo lo que es el tratamiento tributario o el tratamiento impositivo del Estado Nacional, ¿sí? Por eso se da sí, esta particularidad, porque es un caso así muy aislado donde a través de una reserva de carácter provincial no delegaron, digamos, en nación todo este tipo de operaciones y particularidades. Por eso es que, por ejemplo, el Banco Provincia no tiene o tiene ciertas exenciones de carácter tributario a nivel nacional, como por ejemplo lo que es el impuesto IVA y demás sobre las operaciones. Pero bueno, les decía que había públicas, mixtas o privadas, ¿sí? Atendiendo lo que es el origen y la titularidad del capital. En los bancos privados, ¿sí? En las entidades de carácter privado, la figura jurídica que tienen que adoptar es la figura de la sociedad anónima, ¿sí? No hay posibilidad de que un banco, por ejemplo, se estructure bajo una figura, bajo un tipo societario SRL. Eh, Asimismo, están, por otro lado, también las llamadas sucursales de entidades extranjeras, en cuyo caso lo que sería todas las cuestiones relativas a la forma, la forma de constitución, la figura y demás,
van a estar determinadas, por supuesto, por lo que sería la ley del lugar de constitución del banco de la sociedad extranjera. ¿Sí? Se va a tener a a lo que diga la ley del lugar de constitución. Si, por ejemplo, podemos hablar del caso del Citibank, si ustedes miran lo que sería la figura jurídica o societaria del Citibank, ustedes van a saber que el Citibank no es una persona, no tiene una persona jurídica propia, ¿sí? Sino que se trata de vuelta, de aquellas sucursales de entidades extranjeras, ¿sí? De vuelta que se tienen que constituir una representación en el país, y el artículo 118 y demás leyes de sociedades. Pero van a ver que Citibank dice Citibank NA, Citibank NA, que significa National Association. Significa que la figura, lo mejor dicho, la forma, está determinada por la ley que rige en Estados Unidos, del caso del Citi. Hace un par de años, hace ya más de un par de años, el Citibank lo que hizo fue vender su banca, lo que se llama su banca retail o su banca minorista, que fue comprada por el Santander. ¿Sí? Yo creo que ya les hablé de que los bancos tienen una banca corporate o banca mayorista, según cómo se lo denomine, y una banca retail o una banca minorista. Bueno, el Citibank lo que hizo, creo que en el 2016 fue donde se concretó la operación, fue vender su banca minorista, su banca retail al Santander, que es la que, digamos, compró todo lo que sería toda esa operación. Manteniendo lo que se llama su banca mayorista, el Citi. Bueno, ese es un caso, por ejemplo, de una sociedad, de una sucursal de una sociedad de extranjera, ¿no? Que por supuesto tiene que tener o mejor dicho, cumplimentar aquellas exigencias, tanto regulatorias, tanto a nivel legal como reglamentario del central. Sí tiene que erradicar los capitales, los capitales mínimos, su responsabilidad patrimonial computable que exige el Banco Central, como si fuese un banco, digamos, un banco de aquí, un banco argentino. Tiene que erradicar los capitales de manera permanente y, por supuesto, va a quedar sujeto a las leyes del Estado argentino, ¿sí? A las leyes y la legislación y la jurisdicción de los tribunales del país. Una aclaración respecto a esto de la figura tiene que ver con que los bancos comerciales y las cajas de crédito pueden adoptar la figura de una cooperativa, ¿sí? En realidad el banco comercial tiene, digamos, libertad de elección en cuanto a su figura societaria o tipo societario, pero las cajas de crédito tienen obligatoriedad de adoptar la figura como cooperativa. Es decir, todas las cajas de crédito se tienen que constituir necesariamente bajo una figura de la cooperativa. Um, en relación a los integrantes, ¿sí? En relación a lo que serían los directores o los miembros de los distintos órganos de administración del banco, ¿sí? Los síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y demás, em, pesa sobre ellos una obligación relativa a los cambios en la composición accionaria. Es decir, cuando se produzcan negociaciones sobre las acciones o cualquier otra circunstancia que, que produzca un cambio en lo que se llama la calificación de las entidades, es decir, un cambio que se altere lo que sería la composición accionaria, la estructura del grupo de accionistas, hay un deber o una obligación de informar esto al Banco Central, porque el Banco Central tiene que, en función de todo lo comentado hace instantes, ¿sí? Analizar la calidad de lo que serían los accionistas, analizar justamente la oportunidad, el mérito y la conveniencia, ¿sí? Porque fíjense que el campo o el carácter discrecional es muy fuerte acerca de este cambio, de esta alteración, ¿sí? El Banco Central puede denegar la aprobación simplemente por las razones aludidas, ¿sí? No hay que buscar una razón de carácter objetivo, de carácter si quiere legal,
sino que simplemente surge de su criterio de oportunidad, mérito y conveniencia. Al sí mismo puede no solamente denegar la aprobación, sino revocar una autorización concedida previamente. Es decir, si se concedió una autorización, pero ulteriormente, es decir, a posteriori de la misma, se hayan producido lo que se conoce como cambios fundamentales en las condiciones básicas. Cambios fundamentales en las condiciones básicas es un latillo o una expresión que, sumado a la discrecionalidad del Banco Central, no da contornos precisos acerca de, bueno, qué entra dentro de cambios fundamentales dentro de condiciones básicas. Bueno, fundamentalmente habla o refiere a aquellas que tuvo en mira o aquellas que tuvo en cuenta el Banco Central cuando concedió la autorización pertinente o respectiva. Es decir, si al momento de analizar la situación de lo que sería la entidad financiera que pide la licencia, existía un estado de situación o una serie de condiciones que cambiaron, mutaron y no son las mismas al momento de hacer un nuevo análisis a posteriori, el Banco Central puede, eh, de vuelta, bajo su mero criterio de oportunidad, mérito y conveniencia, revocar no solo la autorización concedida, sino incluso hasta la autorización para funcionar. Lo cual, bueno, denota una vez más el fuerte poder discrecional que tiene el Banco Central. De vuelta, puede tratarse de cuestiones que atañen a la calidad de los accionistas, puede tratarse a cuestiones que hayan cambiado las condiciones, por ejemplo, generales o particulares del mercado en particular, el funcionamiento del banco, puede que se encuentre inmerso en alguna situación de irregularidad respecto de las exigencias que pide el Banco Central o de las distintas disposiciones circulares que dicta, ¿sí? Que se encuentre comprometida su liquidez o solvencia. ¿Sí? Pueden dentro de este concepto entrar muchísimas factores de alteración o modificación de las condiciones tenidas en miras inicialmente para su otorgamiento. Vamos a ver, enseguida les voy a referir sobre lo que es la instancia de reestructuración y la instancia, bueno, eventual de revocación, cuáles son las causales fundamentales, las causales, digamos, más comunes que llevan a este tipo de tratamiento del procedimiento, tanto de reestructuración como instancia previa, como a la eventual quite de licencia o revocación para funcionar. Bueno, entonces les hablaba de que hay distintos bancos, ¿no? Bancos comerciales, bancos de inversión, compañías financieras, sociedades de préstamos para viviendas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que explicar? Hay que explicar por un lado que existen dos modalidades de institucionalizar las entidades financieras en un mercado bancario. Existe lo que se conoce como banca múltiple o banca integrada y lo que se conoce como banca especializada. ¿Qué significa cada una de estas? Bueno, banca múltiple significa que hay una tendencia hacia la integración. Esto hace ya bastantes años, ya no es nuevo, ya es, hasta les diría viejo, ya desde cuando se sancionó la propia ley de entidades financieras allá por el año 70, pero fines de los 70. Ya la tendencia era hacia la banca múltiple o banca integrada. Significa que la banca múltiple o banca integrada significa que los bancos, mejor dicho, los bancos con licencia para funcionar, pueden realizar todas aquellas operaciones, digamos, que no estén prohibidas. Es decir, pueden realizar todas las operaciones tanto pasivas como activas como neutras, en tanto no haya una prohibición explícita o expresa en cuanto a su realización, sea tanto por parte de la ley o por parte de una reglamentación. Quiere decir que los bancos pueden realizar todas las operaciones que quieran sin límite, ¿sí? ¿Y qué es la banca especializada? La banca especializada es aquella por la cual, por ley, aquellas entidades financieras que pueden actuar en el mercado solamente pueden realizar cierto tipo de operaciones concretas, solo pueden realizar
algún tipo específico de operación, es decir, está restringida su funcionamiento operativo de acuerdo con el tipo de entidad admitido. Es decir, el banco hipotecario solo puede realizar operaciones de préstamo o crédito tendientes o con finalidad de adquisición de vivienda. Por poner un ejemplo así, este, muy, muy básico para que se entienda un poco la idea. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la banca múltiple o integrada y la banca especializada? Que la banca múltiple son aquellos bancos que tienen una libertad prácticamente ilimitada en cuanto a sus eh, operaciones, en cuanto a su operatoria, y está dada en nuestra ley por los bancos comerciales. Es decir, si ustedes cuando miren la parte de las distintas operaciones que pueden realizar los bancos, que están en el artículo 21, 21 y demás, todas las operaciones que pueden hacer los bancos según su tipo de constitución, van a ver que, por un lado, están los bancos comerciales, que pueden realizar básicamente todas las operaciones tanto activas, pasivas o neutras. Y por otro lado están los bancos hipotecarios, bancos de inversión, compañías de créditos y todas las que mencioné, que tienen tabuladas específicamente qué tipo de operaciones pueden realizar. Entonces, si uno mira así a simple vista, parecería ser que en realidad hay como una suerte de intermedio, una posición intermedia entre lo que sería una banca múltiple y una banca especializada. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien nosotros encontramos que los bancos comerciales son aquellos que pueden realizar todas aquellas operaciones sin límite y las demás se encuentran restringidas por la habilitación que les da la propia ley, en rigor de verdad, la casi totalidad o la mayoría, les diría, de los bancos, hoy en día, por lo menos que están registrados en Argentina, están registrados bajo la forma de banco comercial, es decir, todos los bancos tienen o adoptan, mejor dicho, la figura de banco comercial por una cuestión básicamente de lo que tiene que ver con la eficiencia, la razonabilidad y la conveniencia de realizar ese tipo de operaciones. Es decir, la banca especializada es digamos, un fenómeno que ya se tornó obsoleto, que ya es bastante viejo en el mundo y no tiene vigencia, porque ¿cuál es la ventaja, mejor dicho, los efectos positivos de la universalidad operativa propio de la banca múltiple? Fundamentalmente que le permite a las instituciones dotar de una estructura y operaciones para cumplir mejor su funcionamiento como intermediador financiero. ¿Sí? Puede prestar sus servicios en condiciones más sanas y más sólidas, lo que está dado porque tiene una mayor estabilidad y un potencial de desarrollo para poder desplegar toda la gama de operaciones. Y esto se traduce en una diversificación de los instrumentos con los que cuenta tanto para lo que es la captación de los recursos como la colocación, ¿sí? Tanto para lo que es para recibir depósitos como para canalizarlos, digamos, para los distintos fines o destinos que estime pertinentes. ¿Sí? Hay una flexibilidad que le permite adaptarse mejor y con más facilidad a las condiciones y las exigencias de plaza, es decir, las condiciones del mercado en particular, con las demandas de los clientes y las demandas de créditos de los distintos sectores, de los distintos em, perfiles de clientes que pueda tener el banco, trátese de sectores, digamos, más empresas, sectores de clientes que buscan distintos tipos de servicios orientados más a un préstamo personal o a un préstamo, si se quiere, de carácter hipotecario o prendario, y a su vez las distintas necesidades de los servicios que tengan sus depositantes. Es decir, tiene mayor herramienta, mayor flexibilidad, mayores instrumentos para diversificar tanto lo que es sus operaciones activas como pasivas. Esto
qué es lo que le permite al banco que pueda realizar todas las operaciones y que no está constreñido, circunscripto a las exigencias contempladas en la ley específica? Bueno, que eh, hay menor exposición al riesgo, que si se tratara de una banca especializada que tiene, digamos, se encuentra atado de manos en cuanto a la libertad de operativo, de funcionamiento que puede realizar. Hay menor también vulnerabilidad a lo que serían los ciclos o las vicisitudes económicas, ¿sí? Cuando hay coyunturas macro que afectan, que alteran cierto tipo de servicios, eso de alguna manera repercute negativamente en una banca que que no tiene la libertad para poder flexibilizar y poder operar con las distintas gamas de herramientas o instrumentos que pueda tener un banco comercial. Si hay una estabilidad también y una eficiencia más robusta que un banco especializado, donde estas instituciones pueden mantener frente a una demanda cambiante de los productos financieros, una utilización de lo que se llama una utilización promedio de los factores más elevado, más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si los clientes o los potenciales clientes em, modifican su demanda de los distintos productos bancarios que pueden llegar a exigir, eh, el hecho de contar con mayores herramientas, mayores instrumentos, mayores operaciones, le da más espalda, le da más cobertura, le da más flexibilidad, le da como un colchón más amplio para poder adaptarse a ese tipo de exigencias, ¿sí? Es decir, es una suerte de eliminación de barreras normativas que le permita actuar más modernamente, más competitivamente y más eficientemente, ¿sí? Lo que en algún punto esto desalienta o trata de evitar lo que se conoce como las operaciones marginales, ¿sí? Aquellas entidades que operan por fuera de la vía institucional, ¿sí? Que en general obedecen siempre están dados por razones coyunturales del mercado, donde hay una demanda insatisfecha por parte de los bancos. Y esto se ve claramente con las fintech, ¿no? Cuando los bancos no dan un servicio o no, mejor dicho, no pueden hacer frente a la demanda de un tipo de servicio que pide un segmento en particular, aparecen los sectores o la banca que se conoce como banca marginal, ¿sí? Así como los bancos, por ejemplo, eh, por distintas razones, no pueden bancarizar un segmento específico de la población que se haya excluido, que se haya marginado, por distintas razones, por razones que pueden obedecer a carácter cultural o que pueden obedecer a una cuestión eh, de imposibilidad de satisfacer requisitos exigentes del banco en cuanto a calidades de sujetos aplicables de crédito. Es decir, una pyme pretende calificar para un crédito y el banco, al no poder satisfacer los requisitos que éste le pide en cuanto a información contable, cumplimiento o mejor dicho, su situación impositiva regular, su situación impositiva regular, su situación comercial regular con respecto a sus acreedores, es decir, que no tenga deudas de carácter financiero ni bancario con otras personas, que se encuentre al día con el pago de impuestos, ¿sí? Toda esta serie de requisitos excluye un sector o un segmento que no puede calificar para los servicios o las exigencias que pide el banco y en consecuencia terminan concurriendo o acudiendo a lo que se conoce como la banca marginal. O las financieras o las cuevas o bueno, ahora con el surgimiento de la fintech o la fintech, lo que se vislumbra es una aparición de un nuevo sujeto que puede canalizar estas demandas de servicios que no están o que hasta el momento no podían ser respondidas o atendidas por los bancos, por, bueno, fundamentalmente su carácter estructural y la naturaleza de su estructura tan, si quiere, conservadora, que no puede dar respuesta a este tipo de servicios, ¿sí? Fundamentalmente que tienen que ver con la digitalización, los nuevos medios de pago y demás.
que hay un segmento que ya exige, ¿sí? Hoy en día los bancos por eso se tienen que ayornar y adaptar a estas nuevas circunstancias, lo que se ve claramente con el fenómeno de la fintech, y esto obedece a esta cuestión, ¿no? A esta cuestión de que hoy en día nadie puede pretender de que todas las operaciones se tengan que realizar con la modalidad tradicional de los bancos, sino que hoy en día básicamente todo se hace a través de un teléfono celular o a través de un home banking, ¿no? No existe más esto de tener que concurrir a una sucursal bancaria para hacer una transferencia o para hacer el pago de algún servicio, ¿no? Bueno, esto con la aparición de la fintech, ¿no? Los bancos al poseer esta característica de universalidad operativa, les permite ayornarse o ponerse al día, ¿sí? Para no, por lo menos para no perder lo que se llama el market share, o para no perder participación de mercado frente a estos nuevos sujetos que si bien no son entidades financieras, porque no realizan intermediación financiera, ya lo vamos a complementar cuando hablemos enseguida de fintech, pero bueno, lo cierto es que les quitan un porcentaje significativo, no significativo, pero bueno, en algún punto eh, de relevancia en cuanto a, digamos, en cuanto a la facturación. Si bien no les mueve el amperímetro de los bancos, pero sí les genera algún impacto en su facturación con respecto, bueno, a la captación de clientes para canalizar estas demandas insatisfechas por parte de los bancos, ¿no? Por eso las fintech brindan servicios financieros a clientes cuyas demandas o exigencias no pueden ser atendidas por los bancos. Bueno, em, bien. Respecto entonces a el tipo de operaciones que pueden realizar los distintos tipos de entidades. Los bancos comerciales son los intermediarios monetarios o financieros por excelencia, ¿sí? Tienen, en cuanto a la vanguardia de las modalidades operativas, tienen lo que se llama el monopolio o la exclusividad de la universalidad operativa. Es decir, solo los bancos pueden tener libre o libertad de realización de las operaciones sin restricciones limitativas por parte de la ley. Son los únicos que pueden, en definitiva, recibir depósitos a la vista. ¿Sí? Recuerden cuando hablamos de creación secundaria de dinero, los bancos crean dinero de manera secundaria a través de este fenómeno de la intermediación. Bueno, los que puedan recibir depósitos a la vista, es decir, cajas de ahorro o depósitos a la vista, cuentas corrientes, son los bancos comerciales. Son los únicos que pueden también librar o aceptar cartas de crédito. Los que pueden hacer giros o transferencias en distintas plazas, ¿sí? Las transferencias bancarias tan características de estas entidades, o a su vez ser titulares de otros bancos, ¿sí? Ser titulares eh, de otras sociedades financieras o no financieras, ¿sí? Puede ser titulares, después que vamos a ver cuando veamos el artículo 28, lo que son las prohibiciones en las operaciones, ¿sí? Pero básicamente los bancos comerciales son los únicos que tienen esta posibilidad de poder tener subsidiarias o vinculados, incluso de carácter no financiero. Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra? Se vislumbra que hay operaciones que solo pueden realizar algunas y operaciones que pueden realizar todas las entidades. ¿Cuáles son las operaciones que pueden realizar cualquiera de las entidades? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo, si uno mira, después cuando lean las distintas operaciones que pueden hacer cada uno de estos bancos, van a ver que las operaciones a plazo son comunes a casi todos ellos. El otorgamiento de avales, de fianzas o garantías, que pueden ser de carácter ilimitado o pueden ser de carácter limitada a la vinculación con las operaciones en las que interviene el banco. ¿Sí? Por ejemplo, el banco hipotecario que otorga una garantía puede circunscribirse a la operación en la que se interviene. Hay que tener presente que en general se habla de avales o garantías personales, no garantías reales. ¿Por qué no garantías reales? Porque si ustedes cuando vayan al artículo 28, que van a ver las operaciones prohibidas y limitadas, qué cosas no puede hacer un banco o qué cosas puede hacer únicamente con autorización expresa del central, van a ver que no pueden los bancos grabar sus bienes sin la preautorización del Banco Central, ni tampoco pueden aceptar en garantía sus propias acciones. Y esto en línea con lo que prevé la ley de sociedades, ¿no? Las sociedades
La ley de sociedades también habla de que las sociedades no pueden en principio aceptar en garantía sus acciones propias. Entonces, recibir depósitos a plazo, otorgar garantías o avales, efectuar inversiones transitoriamente en distintos tipos de activos que sean o que presenten una liquidez razonable o líquida o fácilmente liquidable, ¿sí? Que sean instrumentos líquidos, no instrumentos ilíquidos. em, y todo lo que sería la concesión de créditos. Y estas son operaciones que básicamente comulgarían a todas las entidades. Después hay distintos tipos de operaciones que ustedes cuando vayan viendo la ley van a ver que solo pueden ser, son propias de algún tipo de banco en particular o de algunos tipos de bancos en particular. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la emisión de documentos de deuda negociable para el fondeo. Eso no lo pueden hacer todos los bancos, ¿sí? Eso es algo que está reservado, si se quiere, a bancos comerciales, bancos de inversión, que lo pueden materializar a través de la emisión de bonos, de obligaciones negociables o de certificados plazo fijo y demás. Los bancos hipotecarios que lo pueden instrumentar a través de las llamadas cédulas hipotecarias, algo que se utilizaba bastante hace un tiempo. Hoy ya como el mercado hipotecario es muy pequeño en Argentina, sobre todo a partir de a partir de lo que fue la especificación y la devaluación asimétrica del año 2001, donde los bancos se encontraban fuertemente descalzados y eso prácticamente implicó no digo la dinamitación, pero una caída libre de lo que es los créditos hipotecarios. ¿Y qué ocurría? En el 2001 ocurría que los bancos tenían, como existía la convertibilidad, tenían créditos, mejor dicho, tenían créditos otorgados a muy largo plazo en dólares y depósitos a corto plazo que no que los dejaba descalzados, los dejaba desfasados, es decir, que tenían créditos otorgados a 30 años con depósitos a 30 días o a 60 días o a 90 días. Entonces implicaba eso, implicaba que los bancos quedaban comprometidos muy fuertemente en cuanto a su liquidez y solvencia, porque ¿qué ocurría? Ocurría que los depósitos podían no renovarse, ¿sí? Y el banco quedaba, digamos, muy expuesto frente a eh, las concesiones que ya había otorgado de créditos a muy largo plazo, ¿no? Entonces, eh, y además, fundamentalmente, con el cambio de moneda, los bancos tenían mucha exposición a pasivos en moneda extranjera, es decir, habían otorgado muchos créditos en dólares, y por lo contrario, los depósitos se hacían en pesos. Entonces, este desfasaje generó un problema enorme en ese momento que hoy en día ya el Banco Central prohibió que los bancos puedan otorgar créditos en dólares, digamos, en tanto y en cuanto no hubiesen depósitos en la misma moneda que respaldasen este tipo de, digamos, de exposición que tiene el banco. Si el banco tiene muchos activos en dólares, pero no tiene pasivos en dólares, ese desfasaje claramente puede llegar a un problema, con lo cual, bueno, hoy en día ya no se puede hacer. Em, ¿Qué otras operaciones están reservadas para algún tipo de entidad especial? Los créditos del exterior, ¿sí? La obtención de créditos extranjeros no lo pueden realizar todos los bancos, solamente lo pueden realizar fundamentalmente los bancos comerciales, ¿sí? Eh, ¿Qué otras operaciones? Invertir en valores mobiliarios o valores negociables para prefinanciar emisiones, para colocarlos. Eso está reservado a los bancos comerciales y los bancos de inversión. ¿Qué tiene que ver o qué significa esto? Bueno, esto significa eh, actuar como intermediario, pero no en el intermediario financiero, sino como intermediario en lo que sería el mercado de capitales a través de la colocación
de emisiones que realizan las sociedades anónimas que se buscan fondear o financiar en el mercado de capitales, donde se recurre a una entidad que puede ser un banco o un agente de bolsa, que lo que hace es lo que se llama la actividad de corretaje o el underwriting, algo que vamos a ver más adelante, pero que básicamente lo que hace es una suerte de intermediación, no intermediación financiera, sino intermediación en lo que sería el corretaje o el underwriting de los valores negociables que una empresa o una emisora quiere colocar en un mercado. Lo hace a través de un servicio que presta el banco, que es este servicio de invertir para prefinanciar una emisión o para colocarla en un mercado ulteriormente. También podemos hablar de las operaciones de leasing, por ejemplo, que también están reservadas para los bancos comerciales desde ya, pero pueden hacerla también los bancos de inversión o las compañías financieras, pero no pueden hacerlo, por ejemplo, una caja de crédito. Leasing financiero, ¿sí? Lo que sería digamos, la alocación con servicio, la alocación para, para adquirir bienes, ¿sí? Así como está el leasing operativo y el leasing financiero. En el leasing financiero hay una suerte de financiación digamos, al tomador que permite justamente fondearse a través de este mecanismo. Los encargos fiduciarios, ¿sí? Los encargos fiduciarios que tienen que ver con eh, el funcionamiento de los fondos comunes de inversión o la administración de carteras, ¿sí? Esto también reservados desde ya los bancos comerciales, bancos de inversión o compañías financieras son las que pueden realizar estas operaciones. ¿Qué significa esto? Significa, bueno, desempeñar funciones de fiduciarios en cuanto a lo que son fundamentalmente fideicomisos financieros o los fondos comunes de inversión. Sí, ya vamos a hablar de fondos comunes de inversión, pero los fondos comunes de inversión tienen dos sociedades, o mejor dicho, dos sociedades que la conforman, la sociedad gerente y la sociedad depositaria. La sociedad depositaria tienen que ser bancos o entidades financieras. Bueno, una de esas funciones o operaciones que hacen los bancos es la de ser depositaria de fondos comunes de inversión o también llevar a cabo la administración de carteras, así lo que se conoce como el portfolio management en la jerga financiera. Otras operaciones que pueden realizar, bueno, las operaciones de factoring, eh, la clase que viene, calculo, vamos a hablar un poco más del factoring y del descuento, ¿sí? Los dos contratos a los que le vamos a dar, si quiere, una mayor relevancia. Básicamente lo que se trata del factoring es de otorgar anticipos sobre créditos provenientes de venta. Es decir, cuando el banco adquiere créditos de una empresa, ¿sí? Se llama empresa factor, los adquieren, ¿sí? Para otorgarles justamente anticipos o fondeo a las empresas que buscan financiamiento. Lo que hace el factoring es, bueno, adquirir lo que serían las facturas, los créditos y gestionarlos ellos mismos en lugar de de las empresas. De vuelta, los bancos comerciales desde ya y las compañías financieras también pueden realizar un factoring. Las compañías financieras tienen habilitación explícita para hacerlo. También lo que son operaciones de cambio o las operaciones en moneda extranjera. Operaciones de cambio lo pueden hacer también los bancos de inversión, además de los bancos comerciales. Eh, bien, respecto a lo que es las relaciones, si se quiere, horizontales o entre bancos o relaciones operativas entre entidades, ustedes van a ver que hay un artículo que es el artículo 27. 27. ¿Qué es lo que habla el artículo 27? Habla de que los bancos pueden acordar préstamos y comprar y descontarse documentos entre sí. ¿Sí? Por supuesto que estén autorizados por el Banco Central. ¿Esto qué significa? Esto significa que en el mercado monetario o el mercado crediticio, las distintas entidades no funcionan como si fuesen compartimentos estancos que están separados, sino que funcionan interconectadamente, funcionan interrelacionadamente, ¿sí?
lo que a su vez permite que lo que sería el costo o la tasa de fondeo sea mejor. ¿Sí? Si todos los bancos funcionaran de manera, digamos, individualizada y separada del sistema, ello haría que la tasa sea probablemente se encarezca en términos nominales y reales. Entonces, ¿qué significan estas relaciones operativas? Significan que los bancos pueden otorgarse préstamos entre sí. Esto se conoce en la jerga como el llamado call money. Call money, call de llamar, es una modalidad de préstamo que utilizan las entidades entre sí, que en realidad, o en rigor de verdad, se utiliza antes de pedir, o de acudir, mejor dicho, al Banco Central como asistente financiero. ¿En qué consiste esto? Esto significa que un banco llama al otro y le pide que le otorgue una suerte de crédito que puede ser por un día, por 2 días o por 7 días, y son generales de cortísimo plazo, que lo que buscan es nivelar sus posiciones de efectivo. Es decir, si un banco cierra el día con un desnivel o con una deficiencia en cuanto a exigencia de efectivo, como tiene que cerrar la posición diaria cumpliendo con las exigencias y los ratios y las relaciones técnicas que le exige el central, necesita esta demanda de liquidez suficiente para afrontar supuestos de carácter coyuntural, ¿no? Que pueden obedecer a razones estacionales, sectoriales, dificultad en la captación de los depósitos o dificultad en la recuperación de lo que sería la cartera activa, ¿no? Que quiere decir que si un banco llega al final del día desnivelado o incumpliendo el nivel mínimo de exigencia efectivo mínimo que tiene que tener, va a tener que acudir a un banco, a una entidad colega, digamos, entre comillas, eh, para que le cubra esa posición de efectivo. Es decir, llegar al final del día con el cumplimiento de los requisitos que le pide el Banco Central. Por eso estas operaciones llamadas de call money son de cortísimo plazo, o sea, apuntan u obedecen, mejor dicho, a eh, solucionar este tipo de cuestiones coyunturales puntuales, ¿no? Que de vuelta puedo obedecer a razones estacionales, como por ejemplo que haya de repente una eh, situación de retiro muy fuerte de depósitos que descoloca al banco en su posición de efectivo mínimo, que puede obedecer a razones macro de fondo, pero que tengan que ver con una situación puntual. Por ejemplo, el pago de aguinaldos, que es una situación estacional que se da fundamentalmente en 2 partes del año, donde hay una necesidad de liquidez muy fuerte por parte de las empresas para hacer justamente el pago de estos. Entonces eso implica una exigencia de fondos mucho más fuerte que en cualquier otro momento del año. Puede obedecer de vuelta a razones sectoriales, a un sector empresario particular o algún sector de un rubro económico específico, o bueno, dificultades en las captaciones de depósitos, ¿sí? De repente hay una caída en los depósitos y haya un aumento en lo que serían las demandas de crédito que descoloque en cuanto a su posición de liquidez el banco, lo que bueno, se puede solucionar transitoriamente con esto. Lo que hay que tener en cuenta es que esto implica una serie de transferencias de reservas excedentes de un banco a otro y que tiene que ver con eh, una situación o una necesidad de satisfacción muy puntual, no de carácter estable. Bien. em, Ahora vamos a hablar de em, lo que se conoce como la regularización y el saneamiento de entidades que incurren en alguna irregularidad o en alguna situación que, digamos, incumpla algún requisito, alguna de las relaciones técnicas o alguno de los ratios financieros que el Banco Central le impone a los bancos. ¿De qué, o mejor dicho, qué significa esto? Esto significa
lo siguiente. Si ustedes van al artículo 30, que es el título que se llama de liquidez y solvencia, allí van a ver que las entidades comprendidas en esta ley se ajustarán a las normas que se dicten en especial sobre, y allí nos habla de límites a la expansión del crédito, tanto en forma global como para los distintos tipos de préstamos y de otras operaciones de inversión, ¿sí? Es decir, el Banco Central puede limitar lo que es la expansión del crédito tanto globalmente, es decir, la expansión del crédito del banco en general, la expansión de crédito que puede otorgar en general, como a los distintos tipos de préstamos y operaciones de inversión en particular. Es decir, el banco puede limitar el crédito que puede otorgar, el Banco Central puede limitar el crédito que puede otorgar un banco, también según el tipo de préstamo que se trate y según el tipo de cliente que tenga. Em, También lo que se conoce como fianzas, avales y aceptaciones, es decir, puede haber restricciones en cuanto a las garantías, en cuanto a las distintas fianzas u avales que puede otorgar un banco, inmovilización de activos y relaciones técnicas a mantener entre los recursos propios y las distintas clases de activos. Los depósitos y todas obligaciones de intermediaciones directas e indirectas de las diversas partidas del activo y pasivo para graduar los créditos, garantías e inversiones. Bien, ¿qué quiere decir esto del artículo 30? Quiere decir que las relaciones técnicas de liquidez y solvencia que dicta el Banco Central van a implicar límites en cuanto a la forma de otorgar créditos, ¿sí? Límites en cuanto a los otorgamientos de garantías, límites en cuanto a lo que sería la concesión de crédito que está dada por el tratamiento contable o el tratamiento que le da, que les tienen que dar los bancos a sus clientes en función de una serie de parámetros o criterios de clasificación que da el Banco Central, ¿sí? El tratamiento contable que se le da a la cartera morosa, a la cartera activa morosa de sus clientes, ¿sí? Según qué tipo de, digamos, de retraso en el cumplimiento se van a calificar como deudores en situación 1, deudores en situación 2, ¿sí? Hasta llegar al último nivel, que es un nivel donde prácticamente se lo tiene que registrar como pérdida, ya se lo tienen que dar por como registrar como una pérdida en el balance del banco. Em, entonces, estas relaciones técnicas son, ¿qué son las relaciones técnicas? Son indicadores, ¿no? Indicadores que los bancos tienen que cumplimentar, que también pueden obedecer a la calificación de los deudores, a los rendimientos, a la limitación de los créditos, ¿sí? Limitación, la asistencia crediticia. Limitación de la asistencia crediticia en el sentido de que un banco tiene que restringir su asistencia crediticia en función de los diversos parámetros que fija el Banco Central. O, existen también lo que llaman las circulares sobre fraccionamiento del riesgo crediticio, la concentración del riesgo, todas distintos tipos de relaciones que el Banco Central impone a los bancos para, de alguna manera, diversificar el riesgo. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer los bancos con los préstamos que otorgan? No pueden prestar libremente a quienes quisieran y de la forma en que quisieran. Tienen que sujetarse a las relaciones que el Banco Central le exige. Es decir, si el banco prestara todos sus préstamos a una persona o concentrara todo su riesgo en un cliente en particular, esto multiplicaría el riesgo. Multiplicaría el riesgo de incobrabilidad al no estar atomizado, sino estar concentrado en un cliente en particular, lo cual se contrapone con un principio básico de las finanzas que reza que hay que llevar a cabo o adelante una diversificación del riesgo, es decir, lo que se conoce como no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque en el caso de incumplimiento de ese cliente que tiene
incorporada a una mayoría del crédito, puede llegar a producir un efecto devastador. Con lo cual, por eso los bancos tienen que diversificar el riesgo y fraccionar el riesgo crediticio. Esto se explica con la necesidad de que los bancos den distintos riesgos, distintos créditos, perdón, a distintos clientes en función de las distintas eh, calidades o de las distintas garantías en sentido amplio, no garantías reales o personas, sino garantías de devolución del crédito otorgado. Y el fraccionamiento, es decir, los bancos tienen que calificar a sus deudores, tienen que a su vez diversificar a sus deudores y tienen que fraccionar el riesgo de manera que no concentren todo en un mismo cliente. Em, Después también habla de las relaciones técnicas entre activos, pasivos y los distintos rubros del balance. Es decir, el Banco Central les exige a los bancos que cumplimenten o lleven a cabo determinados ratios que implican que un banco no puede prestar todo sus depósitos, sino que tiene que mantener una relación, un ratio entre sus depósitos y sus distintas partidas del activo. Es decir, el banco no puede prestar de manera ilimitada y libre, sino que tiene que sujetarse a las restricciones que le impone el Banco Central. Si uno, supongamos que un banco presta de manera ilimitada, sin ajustarse a los límites o restricciones que le impone el Banco Central, esto puede llegar a ocasionar incumplimientos con repercusiones muy fuertes. Respecto a lo que sería el concepto de liquidez y solvencia. ¿Qué se entiende por liquidez y solvencia? Que surge de este artículo 30. Básicamente habla de una adecuada sí, una adecuada relación entre las disponibilidades y las exigibilidades. Es decir, entre lo que el banco tiene y lo que el banco tiene que afrontar. Si hablamos de liquidez, la liquidez es un concepto dinámico, es un concepto del día a día que implica la capacidad de satisfacer las demandas de efectivo a cambio de sus disponibilidades. Es decir, poder hacer frente a los pasivos, llamemos corrientes, de acuerdo o en función de sus disponibilidades de su liquidez. Es decir, que haya que no haya que se encuentre calzado, que no haya un desfasaje entre sus activos líquidos para afrontar sus obligaciones inmediatas. Es decir, esto implica hablar de o hacer una proyección de flujos de ingresos pronosticados, proyectados a lo largo del giro operativo, donde los bancos van a tener que tener previsto frente a las potenciales inmediatas demandas de efectivo las disponibilidades para poder afrontar frente a ello. Lo cual, esto tiene una importancia en lo que es el recupero de la cartera de préstamos y en lo que sería el nivel de su cartera morosa. ¿Sí? Si un banco empieza a ver comprometida fuertemente la morosidad de su cartera activa, esto va a afectar lo que sería la liquidez de su liquidez para poder afrontar sus exigencias. El concepto de solvencia refiere a lo que es la suficiencia del patrimonio del banco para hacer frente a ¿qué? Frente a lo que llamámosle pasivos no corrientes, ¿sí? ¿Qué se entiende por pasivo no corriente? Bueno, en general se distingue entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los corrientes son aquellos en los cuyo vencimiento opera en el corto plazo, ¿sí? Por lo general opera dentro del año de ejercicio. Y los pasivos no corrientes son aquellos cuyo vencimiento opera fuera del año de ejercicio, ¿sí? Por lo general sus vencimientos son ya a un mediano y largo plazo. ¿Cómo se mide la solvencia? Bueno, se mide en función de su capital y de sus reservas, ¿sí? De lo que se llama la responsabilidad patrimonial computable. En función del capital y las reservas y en función de los depósitos captados.
La responsabilidad patrimonial computable opera como un límite al endeudamiento, ¿no? Esto de que no puede haber un endeudamiento ilimitado, sino que está subordinado a un límite máximo acorde con las obligaciones contraídas. Entonces, ¿cómo se determina esto que se conoce como responsabilidad patrimonial? La responsabilidad patrimonial computable o está determinada, mejor dicho, por lo que es el capital social y por las distintas reservas que puede hacer el banco. Las reservas, llamémosle legales, estatutarias, facultativas, todas las llamados revalúos de carácter contable, y lo que son los dividendos o a las distribuciones, o mejor dicho, las utilidades pendientes de distribución, ¿sí? Todas aquellas ganancias que no estén que no se hayan que no estén, que se hayan, digamos, aprobado, pero no se hayan distribuido aún. Eh, y en definitiva, esto lo que nos va o lo mejor dicho, lo que va a implicar es que va a garantizar una adecuada afectación de los fondos propios al desarrollo de la entidad financiera para cumplir con sus fines. Es decir, la responsabilidad patrimonial computable tiene que estar en línea con la finalidad de las actividades que va a desarrollar. Es decir, tiene que haber una relación lógica entre el límite de endeudamiento y su capital social y sus reservas en sus diversos tipos. Em, Esto obedece de vuelta a una adecuada ponderación del riesgo crediticio y al coeficiente de riesgo que el banco puede llegar a afrontar en un momento o en una situación específica. ¿Sí? La relación entre la captación de los depósitos y el monto de la responsabilidad patrimonial computable. No puede haber una relación ilimitada, es decir, el, el monto de su responsabilidad patrimonial computable tiene que estar en línea, tiene que haber una relación técnica entre los depósitos y entre su capital. Es decir, tiene que haber una que puede ser de 10-1, de 15-1, pero tiene que haber una relación que implique un límite a lo que es su endeudamiento, ¿sí? Porque esto no puede comprometer lo que es la solvencia patrimonial de la entidad financiera. Entonces, como para sintetizar, la liquidez fundamentalmente ¿de qué depende? Depende de un factor exógeno, depende de lo que sería el comportamiento de los deudores. ¿Sí? Si hay de repente un cambio en la conducta de sus clientes, si hay un aumento exponencial o abrupto de sus depositantes de retirar los depósitos, esto opera, o mejor dicho, incide sobre lo que es el fenómeno de la liquidez, un factor exógeno. Ahora, la solvencia depende de factores endógenos. ¿De qué depende? No depende del comportamiento de los deudores, depende básicamente del comportamiento de la gerencia, depende del management que realiza el banco, depende de cómo pondera el riesgo crediticio, cómo otorga los distintos riesgos, ¿sí? De manera que la administración o el tratamiento eh, de su cartera de préstamos sea lo suficientemente eh, correcta y eficiente para poder funcionar sin afectar su situación patrimonial para hacer frente a sus pasivos, si se quiere, más de largo plazo. Es decir, que haya que administrar lo que sería el recupero de la cartera de préstamos, es decir, los préstamos de la cartera morosa, y que el nivel de los mismos no se tornen en una desviación de lo que es su patrimonio para afrontar los distintos rubros. Entonces, ¿a qué obedece la solvencia a diferencia de la liquidez? Bueno, obedece de vuelta a cuestiones del management, de la administración, de la gerencia del banco. Es decir, si el banco, digamos, por ejemplo, para poner un ejemplo de un banco, lo que le pasó a uno de los bancos argentinos, no de primera línea, pero un banco sí comercial muy importante privado, había quedado muy expuesto en el año 2008 a lo que es lo que era su posición cambiaria. Había quedado muy expuesto en moneda local y cuando vino la devaluación del 2018 lo descolocó y comprometió muy fuertemente su solvencia al aumentar, al venir, digamos,
los estados contables, a venir los resultados contables con pérdidas abruptas porque al haber quedado expuesto en moneda local y sin cobertura en moneda extranjera, le generó una repercusión muy fuerte y eso generó la afectación de su solvencia. Eh, También puede darse por el caso de cuando un banco no administra correctamente su cartera de activos, es decir, cuando otorga préstamos que se tornan incobrables y que no puede recuperar esa cartera activa eh, ni puede gestionar el cobro extrajudicial. Lo que va a aplicar eso es que va a aumentar su exposición al tener mayor morosidad y eso va a comprometer su responsabilidad patrimonial computable. Em, Otra importante regulación tiene que ver con el cumplimiento de lo que se conoce como la integración de efectivos mínimos. ¿Qué son la integración de efectivos mínimos? La integración de efectivos mínimos son básicamente los encajes. Los encajes son aquella porción de los depósitos que los bancos no pueden prestar, sí que tienen que inmovilizar, que tienen que dejar indisponible, por lo general en el Banco Central, sí hay distintos tipos de encajes básicos, aquellos que fundamentalmente están depositados en la cuenta, en una cuenta corriente que tienen que tener los bancos en el Banco Central, o aquellos otros que se llaman complementarios, que pueden estar digamos, en caja del propio banco. Pero fundamentalmente los encajes hablan de aquella porción que los bancos no pueden, no pueden prestar, sino que tienen que eh, inmovilizar tanto en el Banco Central como como en sus propias cajas. Eh, ¿Qué ocurre cuando un banco incumple el nivel de encajes estricto prescrito por el Banco Central? Bueno, ustedes van a ver en el artículo 35 el tratamiento normativo al respecto. ¿Qué dice el 35? Bueno, dice que si el banco incumpliese o incurriese en deficiencias de la integración de los efectivos mínimos, el banco ah, perdón, le va a, digamos, a generar un cargo, una especie de multa al banco que incumpla los requisitos de efectivo mínimo, que dice que la tasa de esta multa o este cargo va a ser como límite 5 veces, perdón, la tasa máxima de los redescuentos. Los redescuentos vamos a hablarlo cuando hablemos de Banco Central. Básicamente es una operación financiera por la cual el Banco Central asiste financieramente a un banco a través del redescuento de un documento que tiene el banco. Es decir, cuando, vamos a hablar de descuento también, pero el redescuento es cuando un banco redescuenta un documento que tiene, digamos, en cartera para obtener justamente asistencia crediticia o financiación por una situación fundamentalmente coyuntural o transitoria. Entonces, el redescuento implica la transferencia del banco al Banco Central de algún documento negociable o algún tipo de, de crédito en general, mediante el cual se lo va a redescontar al Banco Central. Bueno, esto hay una tasa de los redescuentos, una tasa de referencia del mercado, bueno, lo cual implica que el cargo puede llegar hasta 5 veces esa tasa, ¿sí? ¿Qué es este cargo o esta multa que impone el central? Bueno, esta multa es proporcional al valor del desencaje, es decir, proporcional al límite en el cual el banco se excedió en sus niveles mínimos de encaje. Por esto, justamente existen también las operaciones que les mencionaba antes del call money. Los call money que implica que un banco pueda cubrir su posición diaria de desencaje o mensual o semanal o lo que fuese a través de una asistencia a un banco paralelo. El banco puede pedirle un préstamo a un banco colega antes de pedir, digamos, una asistencia financiera al Banco Central bajo, por ejemplo, la modalidad de un redescuento. Entonces, o mejor dicho, este cargo tiene que estar cuantificado de tal manera que a ninguna entidad financiera le resulte ventajoso incumplirlo. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad disuasiva de esta sanción o esta multa? Es que el banco no
no vea más conveniente o ventajoso incumplirla y pagar la multa. Es decir, le tiene que ser más caro desde una óptica, si se quiere, del análisis económico del derecho, más caro tener que afrontar este cargo o esta multa que incumplirla y pagarla. Es decir, esa es un poco la finalidad de la sanción que va a determinar el Banco Central, que bueno, lo va a determinar según su criterio. Esta sanción no requiere sumario previo ni audiencia con un procedimiento por parte del banco sancionado. ¿Por qué? Porque básicamente reposa sobre cálculos numéricos, es decir, se dispara de manera directa, porque obedece una razón, si se quiere, aritmética. Es decir, el banco tiene que cubrir un determinado nivel de entidades de efectivos mínimos, incumplido el mismo, que de dónde va a surgir. Va a surgir de los datos que el Banco Central, perdón, sí, que el Banco Central va a recibir del propio banco, porque los bancos tienen, entre otras obligaciones, la necesidad de proporcionar al Banco Central informaciones diarias, semanales, mensuales, acerca de sus posiciones, ¿sí? Y con esa información el Banco Central determina eh, el cumplimiento o no del banco de las distintas exigencias. Por eso son de aplicación automática. Es una sanción que se aplica directa y automáticamente sin digamos, un sumario previo donde implique un procedimiento si se quiere, de participación o intervención del banco sancionado. Entonces, em, por supuesto que, además de que los bancos tienen que brindar información permanentemente al Banco Central sobre sus operaciones y sobre situación tanto contable y demás, el Banco Central además tiene, vamos a hablar cuando veamos Banco Central, tiene dentro de sus facultades la facultad de inspeccionar permanentemente al banco eh, sujeto a control. Y esto se puede dar de distintas maneras. Por ejemplo, una de ellas es a través del envío de personal directo del Banco Central a las propias sucursales de los bancos, donde los bancos tienen en sus oficinas personal del Banco Central que se encuentra contabilizando y controlando las distintas funciones y las distintas operaciones que realizan para ver si efectivamente se está dando cumplimiento a todas estas exigencias y normativas, todas estas relaciones de carácter técnico. Las relaciones también conocidas como relaciones de liquidez y solvencia. Bien. Dentro de lo que es la regulación y el saneamiento, vamos a hablar de lo que es el procedimiento de reestructuración.